En esta hermosa hora, y nos vamos a poner de pie para entrar de lleno a la palabra de Dios y que sea Dios obrando conforme a su voluntad y a su misericordia. Y vamos a orar antes de leer el texto bíblico y que sea Dios obrando en esta hora. Así es que acompáñenme, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre celestial, en esta hora te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra, el imperio y la majestad, Dios Todopoderoso, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Pongo en tus manos esta palabra, permite que sea de bendición, Dios Todopoderoso, y que sea ese alimento para nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo rogamos, que sea tu Espíritu Santo obrando en esta hermosa noche conforme a la necesidad de cada uno de nuestros hermanos y cada una de las necesidades que tú conoces. También, Padre, te pido y te ruego que pases un carbón encendido sobre mis labios y que seas tú usándome conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia, Padre, que no sea yo. Todo esto te lo pido y te lo suplico y te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y ahora sí, vamos a leer Génesis 11, 27. Y el tema de esta noche, Dios te ha apartado, y es el tema de esta noche. Dios te ha apartado. Tenemos que tomar en cuenta que Dios tuvo misericordia de nosotros, te llamó a ti, a mí, pero también hay algo que tenemos que reconocer siempre, de donde nosotros hemos salido, para darle la gloria y la honra a nuestro Dios sobre todas las cosas, sabiendo que del lugar que nos encontrábamos ese lugar no era bueno. Pero si ya lo tienen, digan amén. Dice: estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres, y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isaac. Se pueden sentar tantito, no se preocupen, se pueden sentar, ya oramos. Que sea Dios obrando. Aquí vemos cómo se empieza a hablar acerca de la vida de Abraham, quién era el abuelo, quién era el padre y quién era prácticamente su familia. De alguna otra manera ellos venían o estaban en un lugar donde prácticamente no honraban a Dios, no glorificaban a Dios. Y sabemos que Ur de los Caldeos era la gran capital de Babilonia, donde sabemos que las culturas de antes tenían dioses para todos. Eran naciones politeístas, porque creían en la diosa de la fertilidad, Dios de la lluvia, del agua, del sol, y así sucesivamente tenían dioses para todos. Incluso los más jóvenes tenían hasta dioses para conseguir a la novia o al novio. Y aquí vemos cómo todas esas tradiciones aún en este tiempo las seguimos. El mundo no ha cambiado en su totalidad. Vemos cómo hay religiones tradicionalmente, o la religión tradicionalmente que se conoce en estos tiempos, sigue adorando a ídolos, sigue adorando a santos, que los clasifican de diferentes maneras, y vemos cómo la gente le pide. A veces vemos cómo esas cosas pasan, pero sabemos que cuando un ídolo hace un milagro, la palabra nos enseña que no es el ídolo, sino el demonio que está en el ídolo. Y prácticamente por eso vemos que hay gente que camina de rodillas ciertos kilómetros, hace un montón de cosas para supuestamente recibir un favor de aquel ídolo. Y así lo vemos en diferentes partes de este mundo en que vivimos. Prácticamente estamos rodeados en un lugar donde no todo es bueno, pero Dios ha hecho en nosotros como un remanente, y es lo que quiero ir aquí. Dios nos apartó a nosotros. Aquí vemos cómo Abraham es apartado porque Dios quería hacer algo con él, y también Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo realmente glorioso en tu vida, pero todo depende de esto muy importante que vamos a hablar más adelante, porque muchas veces Dios anhela, dice la palabra de Dios que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
y de alguna otra manera Dios lo hace porque quiere y realmente nos ama y tiene varias promesas en la palabra de Dios. Pero aquí vemos cómo Abraham encuentra a su esposa o conoce a su esposa, y aquí vemos que empieza a marcar algo muy importante sobre la vida de Abraham. Él solamente tenía una esposa, y en el tiempo de antes era muy común que un hombre tuviera varias mujeres, y no era agradable delante de Dios, pero era lo que el mundo hacía. Y en este tiempo también hemos visto que no ha cambiado. Muchas personas son infieles, muchas personas hacen cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque a veces no ha llegado el temor de Dios a sus vidas, o porque no ha llegado realmente el encuentro con Dios, porque muchas veces el mundo lo ve tan normal. Bueno, yo estuve, no digamos en el mundo perdido, pero para estar sin conocer a Dios dentro del mundo es normal ver todas esas cosas que nos populan alrededor. El ver una persona que está tomando, que una persona de los 7, 8 años empieza a tomar cerveza. Para nosotros, los que, bueno, cuando estaba en el mundo era tan normal, porque decía, ese es hombre y se va a hacer hombre, y sucesivamente así las cosas, porque el mundo así lo mira. Y vemos que aún no ha cambiado de ese tiempo al tiempo que vivimos ahora. Pero prácticamente vemos que algo tenía Abraham, porque salió de ese lugar pagano donde prácticamente no se adoraba ni se glorificaba a Dios. Y aquí vemos que Dios lo llama, pero todavía no hace su llamado totalmente, sino que hay algo que yo creo que inconscientemente Dios le pone a su padre Tare. Muchas veces algo Dios hace y por X circunstancias solamente Dios conoce en su infinita voluntad, porque dice en el 30, mas Sarai era estéril, no tenía hijos, y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su mujer, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí, y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Así vemos algo, que su propio padre tenía ese deseo de llegar a Canaán, y casualmente es donde más adelante vamos a ver cómo Dios le especifica precisamente ese territorio. Dios trabaja de diferentes maneras. A veces nuestros padres inconscientemente hacen algo porque Dios se los ha permitido, y Dios de alguna otra manera lo hace. Y son cosas que suceden y que Dios las hace, y por eso tenemos que tomar en cuenta también cosas que cuando Abraham es llamado tenía un problema. Su mujer era estéril. Muchas veces nosotros encontramos a Dios en las situaciones o problemas que estamos viviendo, y yo creo que a veces es necesario, porque dígame, ¿quién vino a Dios sin problemas? Levante su mano. Cuando nos acercamos a Dios es porque tenemos una necesidad o un problema que no se puede resolver. Nuestro hogar se está destruyendo, nuestra familia no está bien, nuestro hijo está en mal camino, o nosotros estamos adictos a alguna cosa que no es agradable, que nos está destruyendo interiormente, nos está destruyendo nuestra propia vida, nuestra autoestima se está destruyendo en totalidad por diferentes circunstancias que el mundo nos acaba. Y precisamente ellos realmente aquí no dice que vinieron por el problema, que eso es, también aquí dice que no vinieron por el problema, pero muchas veces nosotros venimos por el problema, porque la situación que estamos viviendo nos acerca a Dios, y gracias a Dios eso es bueno. ¿Por qué? Porque si no, no nos acercáramos a Dios, porque muchas veces cuando lo tenemos todo y lo tenemos todo en nuestras manos, nos olvidamos de Dios. Si tenemos dinero, casa, trabajo, negocio, nos va bien en la vida, nos olvidamos prácticamente de Dios. Y a veces yo le doy gracias a Dios porque a veces hay necesidades en nuestra vida, porque así reconocemos que dependemos de un creador, que dependemos de Dios. No somos suficientes nosotros y nunca lo vamos a hacer. Por mucho que tratemos y hagamos, el enemigo a veces da todo en manos llenas, pero después lo arrebata. Y ya siguiendo en Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Aquí vemos cómo Dios le habla a Abraham. Y es algo glorioso ver cómo en estos tiempos no nos habla Dios, pero nos hace sentir. Yo no sé cómo te llamó Dios en el lugar que te encontrabas, pero fue necesario para que sintieras realmente que necesitabas de Dios. Porque muchas veces, si no hay una circunstancia en nuestra vida, no nos acercamos. Aquí no dice que Abraham tuvo problemas porque su mujer era estéril y por eso se acercó a Dios, no dice específicamente. Pero cuando él escuchó la voz de Dios, él se acordó que su generación, de alguna otra manera, también le habían hablado o conocía a Dios. Porque él viene de la descendencia de los hijos de Noé, donde el mundo es destruido y otra vez el mundo se vuelve a regenerar con los hijos de Noé, y de la descendencia de Sem es donde sale precisamente Abraham. Y a lo que yo voy, ellos ya estaban dentro de ese lugar donde ya se había borrado el nombre de Dios en ese lugar. Y en ese tiempo lo estamos viendo, muchas veces el nombre de Dios o la palabra de Dios está siendo ignorada totalmente en este mundo. Y decimos, pues no está pasando nada. Créanme que cada cosa que vemos y que se está viviendo, aquí por ejemplo Dios le habló a Abraham y es algo glorioso, pero muchas veces dentro de nosotros, o a veces las personas que no conocen a Dios dicen, Dios conoce, Dios sabe que no estoy haciendo nada malo y que no he matado, no he robado, no he insultado a ninguna gente, pero ¿qué es lo que hace? No busca a Dios, sigue haciendo las cosas de afuera, toma, se va a los bailes, se va a las discos, a las parrandas, aunque él no haga nada, pero de todos modos está deshonrando a Dios. Y de alguna otra manera son cosas que la gente del mundo a veces piensa que lo que está haciendo le agrada a Dios y realmente no le agrada a Dios. Ahora, dentro de nosotros que ya conocemos a Dios, sabemos que todo lo de afuera no le agrada a Dios, pero siempre sabemos que nosotros tenemos que honrar a Dios en nuestro diario vivir, en donde quiera que nosotros andemos. Si andamos en el trabajo, tenemos que portarnos como cristianos dentro del trabajo, de no decir malas palabras, que si estamos en el teléfono, que ahora el teléfono sigue siendo el mal. Gigi Ávila decía que era la tele. Bueno, pues ahora no es que el teléfono sea malo, pero el problema es que en el teléfono te invaden, vienen cosas que de alguna otra manera llegan en ese lugar, y si tú no estás bien con Dios y si no buscas a Dios, vas a caer en los chismes, vas a caer en las cosas que el mismo sistema avienta para que nosotros caigamos prácticamente y nos desviemos de la palabra de Dios. Y por eso es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios, porque muchas veces en el Facebook nosotros vemos, no me quiero meter a la doctrina, pero vemos diferentes cosas, como por ejemplo cuando dicen Dios me habló, Dios me dijo, y muchas veces no sabemos si realmente Dios le habló, Dios le dijo, porque la misma palabra nos enseña que en 1 Pedro 1:19 que la palabra profética más segura es esta. Y muchas veces nosotros cuando escuchamos allá cosas del mundo, gloria a Dios, vemos cómo cuando vemos en las redes sociales, a veces hasta a nosotros se nos sale Dios me dijo, y no es que Dios nos haya dicho, aquí está la palabra de Dios. Y por eso tenemos que tener cuidado en las cosas que nosotros seguimos. Vemos cómo está también, hay muchas cosas, están los abatistas, los testigos de Jehová, que si uno no conoce puede caer en todas esas cosas, y de alguna otra manera, no nada más dentro de lo que concierne a Dios, sino también en otras cosas que nos pueden apartar de Dios. Y por eso es necesario que nosotros tengamos siempre ese cuidado de honrar a Dios. Por eso dice en Romanos 12:1, os ruego, hermanos, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, prácticamente todos los días. Cuando nosotros salimos del trabajo, y si están escuchando música en nuestro trabajo, ranchera o música hip hop, música pop, reggaetón, salsa, merengue, lo que sea, nosotros no tenemos que caer en
cosa de repetir esos cantos. Y muchas veces, lo que me llama la atención, como la gente que no conoce a Dios siempre está en contra de otras cosas donde no deben de deshonrar a la mujer, y muchas veces en la música deshonran a la mujer vilmente y ahí no dicen nada. Y así sucesivamente hay muchas cosas donde a veces vemos cómo atentan con la propia familia y ahí la gente no dice nada. Pero si dicen que el aborto, están en contra están tratando de que el aborto sea normal, que otras cosas sean normales, ahí sí, pero realmente ahí no tienen ni razón para eso, porque realmente ellos están perdidos porque no conocen a Dios. Pero los que conocemos a Dios sabemos que todas esas cosas que no le agradan a Dios tienen que ser quitadas constantemente de nuestra vida, y tenemos que presentar nuestro diario vivir como un sacrificio, ser agradables delante de Dios. Y aquí es donde Dios le dice cómo Dios le habla a Abraham, y tenemos aquí algo muy importante, en donde cuando Abraham sale dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de la casa de tu padre. Aquí vemos que también surgió algo muy importante. Aparte de que escuchó la voz de Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios que tenemos que leerla, indagarla. Por eso dice la palabra de Dios en Josué 1:8, dice, gloria a Dios, dice en Josué 1:8, lo vamos a buscar acá mientras en lo que... dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y dice, todo te saldrá bien. Y entonces aquí vemos que él realmente, aquí está la palabra de Dios donde nosotros tenemos que leer para que nuestro diario vivir nos vaya bien. Y también tenemos en Proverbios 3:5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Tenemos Juan 5:35, escudriñad las escrituras porque en ellas vosotros sabéis que tenéis la vida eterna. Pero aquí vemos que también algo sale en Abraham, tiene fe, porque para hacer eso él tuvo que haber tenido fe. Aquí habla que salió con todo su ganado a donde Dios lo estaba llamando, y salió con todas sus pertenencias, y eso es prácticamente tener fe a Dios. Muchas veces nosotros tenemos que tener fe en nuestro corazón cuando nosotros creemos que Dios nos está hablando a través de la palabra, que va a ser un milagro en nuestra vida, que si estamos pasando por alguna necesidad, alguna enfermedad, alguna crisis económica, alguna crisis sentimental, algún problema que se esté suscitando, si nosotros tenemos fe, Dios lo puede hacer. Pero si nosotros no tenemos la fe, por eso la palabra de Dios nos demanda, dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y sabemos que el grano de mostaza es algo más pequeño que el grano de arroz. Si nosotros realmente tenemos fe, Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Dios se va a glorificar poderosamente. Muchas veces depende de nosotros para ver la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros, cuando vemos la situación, como que empezamos a desmayar, como que vienen dardos del enemigo y nos dicen, ¿será que va a suceder? ¿Será que va a pasar? Y créanme, como dice en Lucas 1:37, nada imposible para Dios. Dios puede cambiar tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu petición, pero sobre todo Dios lo que va a empezar a cambiar siempre es tu vida, que le crea realmente a Dios, no por lo que te va a dar, no por lo que te va a proveer, sino porque realmente tú lo vas a amar realmente, porque Dios puede obrar conforme a su voluntad, lo puede hacer a un tiempo rápido o a un tiempo no tan rápido. Vemos cómo David fue llamado aproximadamente como pues dicen los escritores que como a los 16 años fue llamado David para ser rey de Israel, pero él no subió y fue rey en ese momento. Pero yo creo y yo pienso que David en ese tiempo él tuvo fe realmente que iba a ser rey.
Pero muchas veces cuando Dios te dice algo que vas a hacer, a veces decimos, ¿será que voy a hacer? Vemos que pasa 1 año, 2 años, 3 años, mi situación no ha cambiado, mi circunstancia no ha cambiado y a veces decimos, bueno, no ha cambiado nada. Pero si nosotros realmente tenemos fe, vamos a esperar al tiempo de Dios. Y hay peticiones donde, como Pablo, que pidió ser sanado de la enfermedad que le supuraba en sus ojos, no fue sanado porque Dios en su entera voluntad sabía realmente qué iba a pasar. Pablo lo describe en una de sus cartas donde dice, no me fue permitido para que no me gloriare yo y no me exalte yo mismo, porque sabía Pablo realmente y Dios sabía la vida de Pablo. Y muchas veces Dios va a saber nuestra vida. Tal vez tú le has pedido un ministerio grande, pero Dios conoce tu corazón, que si no está tan humilde, te va a dejar con ese ministerio tal vez no grande, pero suficiente para que lo honres y lo glorifiques. Porque muchas veces queremos cosas grandes y sí, Dios lo puede hacer, pero el que conoce nuestro corazón es Él. O hay veces que hay una enfermedad donde Dios no va a permitir que te levantes, no es porque Dios no quiera, porque Dios sabe que el día que te sane te vas a ir con los amigos a tomar, a fumar, a bailar, a chismear, y otra vez, como dice el pastor, vas a entrar al chonguengue otra vez con ellos y te vas a olvidar de Dios. Y hay personas que han recibido milagros, que Dios les ha hecho milagros en su vida, pero de repente se van. Están constantes unos 2, 3 años, 5 años, 10 años y de ahí se van. Se olvidan del milagro que Dios les hizo. Y por eso Dios conoce nuestros corazones y Dios Dios sabe, por eso es necesario que nosotros tengamos fe conforme a la voluntad que Dios va a hacer en nuestra vida. Y Dios puede hacer cosas grandes en la vida de nosotros. Y aquí más adelante vamos a ver cómo Abraham no se tenía que mover del lugar donde Dios lo puso, pero por las circunstancias él se movió a otro lugar. Dice, vemos cómo ahí surge esa palabra que tenemos que tener fe realmente en lo que Dios va a decir en nosotros. Más adelante dice en el 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham porque aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y aquí en el 7 dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vemos cómo Dios en ese lugar le promete que ahí iba a ser su descendencia, que Dios lo iba a bendecir grandemente. Y vemos que él en ese tiempo está honrando a Dios en transcurso de ese tiempo, como lo debe de glorificar uno. Y nosotros dentro de nuestra familia tenemos que ser, Dios a ti te sacó, por ejemplo, de tu familia. Nosotros somos 12, yo sigo orando por mi familia y Dios la está alcanzando, pero yo doy gracias a Dios que me dejó ser parte de ese, digamos el primero de mi familia ahí, de los 12 que éramos, que yo fuera, y yo quisiera en mi corazón, y lo he estado meditando, de mantener ese remanente para Dios, porque no cuando yo muera después mis hijos ya no busquen a Dios, o que los hijos de mis hijos ya no busquen a Dios. Así como los ricos dejan un legado con sus hijos, los Rockefellers, los magnates, de que mantienen que sus cosas materiales se mantengan con sus hijos, pues yo así también quiero que espiritualmente mi generación se mantenga buscando a Dios. Pero es un trabajo continuo que nosotros tenemos que hacer. Si Dios te llamó, no te conformes con que tú te salves, confórmate que tu generación se siga salvando, siga teniendo el legado de Dios, y sobre todo que ese legado que Dios nos ha permitido lo mantengamos, no con nuestras fuerzas, pero Dios ha dejado un consolador que es el Espíritu Santo, y sabemos que lo podemos hacer si nosotros nos lo proponemos dentro del ministerio de Dios, porque
Es bonito que yo me salve, gloria a Dios, pero yo también quiero que mi generación tenga ese legado, que nunca se aparte de Dios, porque es lo que estaba haciendo con Abraham. Ya lo estaba llamando a su generación, y más adelante vemos cómo de ahí, del patriarca Jacob, sale ese remanente que ahora es el pueblo de Israel. Y por eso fue ese remanente apartado para Dios. Y en este tiempo, antes de que Cristo venga, yo quisiera que esa parte se mantuviera, ese legado de mi generación, para que ninguno de mis hijos se pierda, se vaya al mundo. Yo sé que lo sentimos y decimos, será, no, tenemos que creerlo, que Dios lo va a hacer, porque para Él no hay nada imposible. Y vemos cómo aquí Abraham se mantiene firme, pero hay algo que pasa más adelante en el 8, dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Aquí algo muy importante que Abraham nos enseña, de edificar siempre un altar, y el altar es el encuentro con Dios. Cuando nosotros venimos al altar, estamos teniendo ese encuentro con Dios, pero también tenemos que tener un altar en nuestra casa. Todas las noches que nosotros todas las mañanas que nos levantamos, decirle: Señor, gracias por un día más. Todas las noches que llegamos a nuestra casa, gracias, Señor, por lo que tú has permitido en este día, por todo lo que me guardaste. Edificar un altar constante. Dice la palabra de Dios que Daniel oraba 3 veces al día. Tal vez no lo hacemos 3 veces al día, pero por lo menos 2 veces al día o 1 vez al día, para edificar ese altar. ¿Por qué? Porque va a mantener la presencia de Dios. Porque nosotros no sabemos qué influencia hay realmente cerca de nuestro lugar donde nosotros vivimos. No sabemos realmente qué se mueve, porque dice que el Dios de este siglo es Satanás. Y él en los aires no los vemos, pero dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas que se mueven en el aire, y que de alguna otra manera nosotros tenemos que seguir luchando. Por eso a veces sentimos pereza para orar, para leer la palabra de Dios, a veces no nos dan ganas de ir a la iglesia, a veces viene algo que le quiere quitar el lugar a Dios. Aquellos que son tentados a ver el fútbol, a ver series, o que nosotros ya no tenemos que estar en eso, pero tampoco es pecado ver fútbol nada más, ¿verdad? Porque hay series donde realmente, o películas, si son películas cristianas todavía, pero es muy raro que haya películas cristianas. Ya las demás películas están infectadas de violencia, drogadicción, alcoholismo, ideología de género, etcétera, muchas cosas que inconscientemente afectan la vida del ser humano. Nosotros tal vez no lo podemos sentir así, pero si ustedes constantemente están en un lugar donde se repite algo cada rato, sin darnos cuenta, inconscientemente nuestra mente lo capta y empezamos a creer que eso es normal. Pensamos a decir que eso le puede agradar a Dios y no hay problema. Por eso hay cosas que nosotros, pero de alguna otra manera hay cosas que el enemigo se mueve para tentarnos y apartarnos del camino de Dios, y a veces por eso no venimos a la iglesia o por diferentes circunstancias. Y cuando hay son circunstancias buenas, porque realmente Dios sabe, gloria a Dios. Pero hay muchas veces que nos afanamos también al trabajo y ponemos la esperanza en nuestro trabajo y la esperanza no en Dios. Bueno, pues eso también tenemos que meditar, pedirle a Dios, orarle a Dios y saber si lo que estamos haciendo es bueno o no es bueno. Y dice más adelante, Abraham, y después de aquí en Génesis 12:9 dice: y Abraham partió de ahí caminando, yendo hacia el Negué. Perdóneme si no lo pronuncio bien, pero dice ahí hacia el Negué. Y dice, y después en el 10, Génesis 12:10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Qué pasó aquí? Ya Abraham estaba en el lugar prometido, pero ¿qué lo movió? Las circunstancias que estaban pasando, la sequía. ¿Qué nos mueve a veces a nosotros? La circunstancia que está pasando en el mundo. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer Abraham?
pedirle a Dios dirección. Muchas veces, a veces nosotros, bueno, ya no soy joven, pero cuando era joven, a veces nosotros decimos, Señor, dame a la Chana, a la Juana, y a veces ni piden dirección y se avientan así sin darse cuenta, después se arrepienten y ese matrimonio no funciona y dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no oraron a Dios. O muchas veces nosotros ya casados nos metemos a una deuda que primero nos emocionaron con el carro, con la casa, con lo que sea, y después no le pedimos dirección a Dios y cuando nos damos cuenta, ¿por qué me metí ahí? Porque una vez se lo busca. Entonces muchas veces nosotros tenemos que pedirle dirección a Dios porque las circunstancias nos mueven y las emociones. Muchas veces los teléfonos que nosotros tenemos, ¿quién tiene el iPhone 16? Nadie más, solo yo tengo el iPhone 16. No es cierto. No, a lo que yo me refiero, que muchas de las personas compran el teléfono más nuevo solo por emoción y por el marketing. ¿Por qué? Porque te lo avientan en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, te ponen las imágenes más bonitas y sorprendentes. ¿Para qué? Para que tú lo compres, no porque lo necesites. Muchos decimos, no, yo lo necesito. No, tú lo puedes hacer todavía con un iPhone 13, iPhone 11, iPhone 10, iPhone 8, ya el del 6 para abajo yo sé que ya no, porque ya le quitaron todo, el software ya no es el mismo, prácticamente ya quedaron caducados, pero todavía el 9, 10, 11, todavía esos te pueden servir. Pero ¿qué hacemos? Viene el marketing y nos avienta lo nuevo, agarramos lo nuevo. Y no está mal, cada quien sabe, ¿va? Pero el problema es que somos movidos a veces por las emociones y por las circunstancias. Muchas veces las circunstancias nos mueven y decimos, pues Dios sabe, y Dios, a veces ni decimos Dios sabe, a veces agarramos y ya cuando vemos que la situación está difícil decimos, yo creo que tenía que haberle orado a Dios. Y muchas veces así nos pasa. Por eso tenemos que tomar en cuenta a Dios. Aquí vemos que Abraham hace esto y es para que nosotros aprendamos. Él hizo esto y vemos lo que pasa más adelante. Dice, aconteció que cuando estaba en entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Aquí pasa otra cosa que gracias a Dios a nosotros no nos ha pasado, ¿verdad? Pero a él le pasó, que pensó, vino el miedo hacia él, no se acordó de Dios, estaba viendo que la sequía estaba grande, necesitaba ir a un lugar donde le proveyeran las cosas, y sabemos que Egipto tipifica el mundo, y se quiso regresar al mundial, y muchas veces nosotros queremos regresarnos al mundial porque vemos que algo está pasando y no sucede nada, y tenemos que tener cuidado también de no regresar al mundial, dijera. Pero aquí vemos cómo a Abraham también le viene un temor de que su esposa era tan hermosa que le dijo, voy a decir enfrente de otros que tú no eres mi mujer. Yo creo que nosotros no lo haríamos. A ver qué esposo está, qué caballero está aquí y haría eso, ¿verdad que no? Pero Abraham lo hizo. ¿Por qué? Porque no puso en primer lugar a Dios, y es cuando ya empezamos a tomar malas decisiones. Y tomamos una mala decisión, viene otra mala decisión y otra mala decisión, hasta cuando ya realmente vemos las circunstancias es cuando reaccionamos. Y aquí vemos que Abraham tuvo miedo, por eso le entró temor, y dice que aquí más adelante dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. ¿Hasta dónde estaba su pensamiento de él? Dice, y ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También le vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer en casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella. Él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos, mas Jehová hirió a Faraón en su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Aquí tenemos que ver algo muy importante, cómo aún todavía en nuestra
necedad, Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Cómo Dios peleó todavía por Abraham. Y muchas veces Dios lo hace, pero también nosotros tenemos que poner siempre de nuestra parte. Pero Dios conoce tu corazón y Dios sabe que dentro de tu corazón tú quieres hacerlo, y por eso Dios obra a favor tuyo. En su misericordia Dios ha obrado en el mundo y ha puesto a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Dentro de los caminos de Dios nos pide, si sientes que has caído, dice, abogado tenemos para con nosotros, Jesucristo el Padre, para que nos arrepintamos de nuestras acciones, de todo lo que nosotros estamos haciendo, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos ese arrepentimiento y nos salvemos, porque los días, cada día se van tan rápido y cada día vemos que la maldad del mundo se sigue aumentando, como en los tiempos de Noé, donde la tierra fue destruida. Sabemos que en este tiempo la tierra va a ser destruida por fuego, porque la maldad del hombre va a llegar a tal grado que dice que el amor de muchos se enfriará. Ya no van a distinguir ni entre lo bueno ni lo malo, todo lo van a pasar como algo normal y van a pensar que todo le agrada a Dios. Y por eso es necesario que nosotros, de alguna otra manera, en este tiempo reconozcamos nuestro diario vivir, como estamos delante de Dios. Yo no soy perfecto, yo sé cada día que le tengo que pedir perdón a Dios, porque soy humano, pero aquí es donde nosotros tenemos que reconocer. Dios ha sido amplio, ha sido misericordioso, ha dejado siempre esa ayuda extendida hacia nosotros, para que nosotros optemos por agarrarlo. Y por eso te insto y te invito que, si Dios te ha permitido eso, lo hagamos, porque es tiempo todavía de hacerlo. Es tiempo de abrir los ojos y decir, yo quiero agradarle a Dios, yo quiero que Dios obre en mi vida, y no quiero tomar malas decisiones dentro de ya conociendo a Dios. No quiero tomar cosas que después me vaya a arrepentir y diga, ¿por qué no hice tal cosa? Yo creo que es tiempo de decir, Señor, toma control de mis decisiones. ¿Estará bien lo que yo estoy haciendo? ¿Estará bien la decisión que yo estoy tomando? ¿Estará bien lo que yo estoy haciendo? ¿Te estará agradando? Y si Dios te dice que no, ya no lo hagas. ¿Por qué? Porque eres apartado para Dios. Dios te está apartando. Dios quiere que seas el pueblo de Él, oveja de su prado. Eres su príncipe, su sacerdote, y por eso te insta que tú eres apartado para Dios. Él ya te apartó, y que nosotros sigámonos apartando del mundo. No dejemos que el mundo nos aparte de Dios. Más adelante dice en el 20, ya en el 12:18 dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Porque no me declaraste que era tu mujer. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y la acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Génesis 13:1. Y subió pues Abraham de Egipto hacia el Negué, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negué hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, sus tiendas entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. En el mismo lugar que Dios lo había llamado, regresó. Dios nos llama constantemente que regresemos a ese mismo lugar. El primer día que Dios te llamó, tú te acuerdas, ese primer amor, donde tú no mirabas a los lados qué pasaba, no te importaba quién predicara, no te importaba quién cantaba, no te importaba si estaba ronco como yo, no te importaba si tartamudeaba como yo, sino que estabas ahí escuchando, porque querías que Dios hablara en tu vida. Y muchas cosas tú sabes y tú conoces cuando le servías a Dios constantemente, sin esperar nada a cambio, sin decirle, Señor, yo voy a hacer esto
con problemas, sin problemas, con necesidades, sin necesidades, si me falta algo, si no tengo mucho trabajo, si no me está yendo bien en mi hogar, en lo que sea, yo te seguiré sirviendo porque dice la palabra de Dios que tú vas a obrar si cada uno de nosotros realmente busca a Dios. Y aquí vemos cómo Dios cumple la promesa en Abraham y su generación fue apartada más adelante. Si ustedes leen todo el libro de Génesis, vemos cómo Dios sigue obrando y queda en nosotros. Tú y yo, Dios nos apartó y tenemos esa bendición. Muchos quisieran, hay personas que están atadas a un vicio y no pueden, quisieran en su corazón, pero el vicio es tan grande que no pueden. Y nosotros a veces no sabemos por qué. Nosotros solamente oramos, le pedimos a Dios que obre, pero Dios sabe. Pero nosotros que estamos acá tenemos que tomar conciencia de eso. Sigamos diciéndole sí a Dios y a las cosas del mundo no, porque el mundo siempre va a venir con sus artimañas, con sus dardos y nos va a querer apartar del enemigo. Muchas veces el enemigo nos va a decir no te preocupes, no pasa nada, no va a suceder nada, como le engañaron a Eva en el huerto. Muchas veces nosotros somos engañados porque el mismo enemigo usa la palabra de Dios y muchas veces decimos esto le agrada a Dios, no pasa nada, pero no sabemos si realmente eso le está agradando a Dios. La palabra está escrita. Nos vamos a poner de pie, vamos a orar para culminar y reflexionemos en esto. Somos apartados para Dios. No dejemos que las modas del mundo, no dejemos que Egipto nos controle, sino que nosotros seamos luz en medio de este mundo y seamos de bendición a todos aquellos que no conocen a Dios. Porque Dios nos ama tanto, nos ha traído a este lugar, nos mantiene en este lugar como su remanente y que siga obrando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre Celestial, en esta hora te doy toda la gloria, toda la honra, el imperio y la majestad por tu gran amor y por tu gran misericordia, Dios Todopoderoso. Reconocemos, Dios amado, que te necesitamos, que si consciente o inconscientemente te hemos fallado, si estamos tomando malas decisiones, que a veces pensamos que son buenas y no nos hemos dado cuenta, ábrenos nuestros ojos. Ayúdanos, Padre, a honrarte. Dirígenos en nuestro caminar, en nuestras decisiones, en todo lo que vivimos, Padre. Te necesitamos, que seas tú obrando en nuestra vida. Te lo pedimos y te lo rogamos de todo corazón, para gloria y honra tuya, Dios Todopoderoso. Te alabo y te bendigo, te glorifico y te exalto, Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria y la honra, Dios amado, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Gracias te doy en esta noche. Te alabo y te bendigo, Padre. Necesitamos siempre, Dios amado, ser ese remanente. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo de Dios, a ti sea la gloria, Padre Celestial. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Te alabo y te bendigo. Lléname de tu presencia, Señor. Lléname, por favor. Lléname de tu presencia. Lléname. Lléname más, por favor. Espíritu Santo de Dios, lléname de tu presencia, que yo quiero estar cerca de ti, ser ese remanente para gloria y honra tuya, agradarte como perfume grato. Lléname de tu presencia, Padre, Espíritu Santo de Dios. Lléname con tu presencia, oh Dios. Lléname en mi corazón, lléname.
gloria a Dios Padre, te alabamos. Bendito y alabado sea tu nombre. A ti sea la gloria y la honra, Dios amado. Gracias, bendito Dios. Mi alma te alaba, Dios amado. Gracias, Padre. Gracias. Alabado sea tu nombre, Padre. Mi alma te alaba, Padre amado. Gracias. Todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Padre. Llénanos de tu presencia, Dios amado, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Por favor, te lo pedimos cada día. Que cada vez que estemos afuera, estemos cargados de tu presencia. Alabado sea tu nombre, Padre. Gracias, bendito Dios. Mi alma te alaba, Padre Celestial. Bendito y alabado sea tu nombre. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Padre. Bendito y alabado seas, amado. Mi alma te alaba. Te lo pedimos y te lo rogamos todos los que estamos en este lugar, Padre, que seas tú obrando en esta hermosa hora, en esta hermosa noche, Padre. Queremos honrarte, glorificarte, Dios amado, para gloria y honra tuya, Padre amado. Alabado sea tu nombre, Padre. Mi alma te alaba. Algo está cayendo aquí. Alabado sea tu nombre. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Y su gloria tocaré. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Están cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos